Tenemos ahora una secuencia nueva de predicaciones. Creo que esta es la tercera, ¿no? Y hemos hablado acerca de la familia como un proyecto de Dios para la humanidad. Entendimos que Dios trabaja para edificar la casa, y si Dios no lo hace, entonces en vano trabajan los que la edifican si nos dedicamos a hacer algo, pero sin la bendición de Dios no vamos a llegar a ninguna parte. Hoy hablaremos acerca del amor que los esposos deben hacia las esposas. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo no sé a los demás predicadores, pero a mí estos prédicas se me dificultan. Y desde la elección del enfoque que habría que darse hasta la elección del tema de fondo de la diapositiva. Y no se me hacen difíciles por lo que hay que decir, hay material de sobra, hay libros de autoayuda, hay libros de consejería, hay libros de terapia familiar, hay muchas cosas, pero se me dificultan por quién soy yo. Se me dificultan porque es difícil. ¿Cómo les explico? Me siento fuera de lugar. Es como cuando alguien que tiene sobrepeso va y trata de dar una plática acerca de las mejores dietas. O como alguien que fuma va y dice por qué no es bueno fumar. Me siento un poquito fuera de lugar. Un marido hablando de cómo deben ser los esposos con sus esposas, cualquiera podría decir en voz alta: oye, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? O más mexicano, alguien podría decir: mira, el burro hablando de orejas. Entonces, el tema es un tanto difícil. Sin embargo, es una excelente oportunidad para repasar, para reiniciar, para resetear. Quiero preguntarle, los casados de aquí, y luego son puras mujeres también. Yo quería pedirles a las mujeres que nos dejen, por favor, solos a los varones, pero mejor recapacito y los voy a invitar a que se queden. No quiero tomar esto como un examen personal, obviamente que no lo es. Quiero exponer algunos principios para entender primeramente lo que quiere decir que los maridos amen a sus mujeres, y al hacerlo, aplicar esos principios, pero no solamente aplicarlos, aprenderlos. Así que esa es la utilidad de que las mujeres se queden también, para poderlos exponer y entender al mismo tiempo que uno reflexionamos, las otras también puedan reflexionar en lo que es la vida de la pareja. A esto le llaman evangelio práctico. ¿Digamos? Y se refiere a la aplicación precisamente práctica de las enseñanzas de Jesús en la vida cotidiana, ir más allá de una simple comprensión teórica. Es decir, todos sabemos que los maridos deben amar a sus mujeres. Sin embargo, antes de iniciar la exposición, debo decir que esto tampoco es una receta de cocina. No quiere decir haga usted esto y esto y va a obtener el mismo resultado siempre, me dicen amén. Porque no hay recetas de cocina. Cada persona, cada matrimonio es diferente. Cada vez que podamos tratar de aplicar esos consejos, vamos a tener que entender que quizás no funcionen como se había puesto, por una gran cantidad de factores que pudieran no coincidir. No quiere decir entonces que se aplica lo que aquí vamos a enumerar, obtendrás excelentes resultados en todos los casos, excepto en uno, y ese sí lo vamos a decir también al final. Maridos, dice Efesios 5:29, amad a vuestras mujeres. ¿Alguien entiende esto? Sí, quiero ver las manos de los hombres especialmente, y también de las mujeres diciéndonos. Sí, no, sí, ahí dice, ¿verdad? Maridos, amen a sus mujeres. La frase recomienda a los casados amar a sus mujeres. Piensen en ello. Me pregunto, ¿qué no las amaban ya? Por eso se casaron con ellas, ¿no? ¿Por qué entonces se iba a casar a alguien si no la amaba? ¿O no? Muchas veces, hermanos, vemos un texto y damos por hecho que ese contexto es el mismo desde nosotros, que es el mismo tiempo, que la escribió alguien ayer, así es de actual la Biblia, entiendo, pero pensemos por un momento y damos por hecho que fue escrito por contemporáneos, ¿sí? Pero, hermanos, las costumbres de aquel tiempo no son las costumbres de aquí. Las circunstancias de aquel tiempo no son las costumbres de aquí, así que vamos a replantearnos la situación.
porque Pablo estaría diciendo, maridos, amen a su mujer. ¿Sí? Entonces, corremos el riesgo de interpretar mal lo que estamos leyendo. Verán, el matrimonio como institución ha tenido muchas variaciones a lo largo de la historia. No es lo mismo hoy que hace siglos, ¿sí? No es lo mismo hoy que hace milenios. Veremos, en Génesis la poligamia era permitida, especialmente en casos de que la mujer pudiera resultar estéril. Vemos casos infinitos en la Biblia. Para empezar, pudiéramos decir que Abraham le dio a su esposa a otra mujer para que tuviera hijos porque ella no podía tenerlos. Esta condición cambió a lo largo del tiempo y debo decir que aunque era aceptado culturalmente en Oriente, no era una cosa que se anotara en la Biblia como algo muy provechoso. De hecho, había tanta rivalidad entre dos esposas en un solo matrimonio que siempre que se señala en la Biblia se enfoca más a los problemas que se generaban, a la infelicidad de las personas participantes, que a la felicidad o alguna otra condición. Casi siempre se estuvo en contra de esta situación. Y, por cierto, en Deuteronomio la poligamia se prohíbe para los reyes de Israel. Entonces fue prohibida, por ejemplo, rivalidad entre esposas como Raquel y Lea. ¿Recuerdan esa historia? También Ana y Penina. ¿Se acuerdan quién era Ana, la mamá de Samuel? Dice que el papá de Samuel, sí, era un hombre correcto, pero tenía dos esposas, Ana, que no podía tener hijos, y Penina, que sí los tenía. Y eso no es ningún problema, tampoco culturalmente que hubiera dos esposas. El problema es que una se reía del otro. ¿Sí? No sé si decía, ya no puedes tener hijos. ¿Sí? Pero era una condición muy difícil de llevar. Ella le decía, dame un hijo si no me muero. Y Samuel le dice, soy Dios. O sea, ¿cómo puedo hacer esto? Y la situación es realmente muy poco bien vista. Y la mayoría del pueblo, hermanos, tenía solamente una esposa. Algunos podían tener dos, pero solamente una esposa era la condición. Así que, bueno, más adelante vamos a ver de qué se trataba. Otra cosa que había, y quiero puntualizar en esto, eran los arreglos matrimoniales. Y los arreglos matrimoniales eran una condición que en resumidas cuentas diríamos, ¿quién decía con quién te ibas a casar? Era tu papá. ¿Sí? Los papás eran los que decidían desde que los niños eran pequeños. Y entonces ya cuando eran grandes se casaban. Pregunta, ¿a qué edad se casaban? Ya ellas ya más grandecitas, como a los 12. Y ellos, ya viejones, como a los 13. Dense cuenta, piensen un momento. ¿Sí? No había adolescencia como etapa del desarrollo humano. ¿Sí? No había esa posibilidad de que te quedaras en casa de tus papás, terminaras la carrera, hicieras una especialidad, un doctorado, ¿sí? Una segunda carrera. O sea, no había eso. Te convertías en adulto de golpe y porrazo. Hoy eras un niño, ¿sí? Mañana te cortaban los flequillos del pelo y ya mañana eras un adulto. Tu papá llegaba y decía, sin muchos saludos, hija, ya te conseguí marido, mañana empezamos los preparativos para el desposorio. 12 años. ¿Están sorprendidos? Sí. Las costumbres eran muy diferentes y este matrimonio era arreglado, era una cosa de vida campirana, era una cosa de funcionalidad. Sí era la base de la sociedad, pero así es como funcionaba. La edad entonces era de 12 y 13 años. Hoy en la mañana había una pareja. Ella tenía 9 semanas de embarazo, ¿ok? 17 años. Y él, ya un hombre más formal, 18. Jovencitos. Y entonces me pregunta él, terminamos la consulta y todo, vimos a bebé, le tomaron video y todos muy contentos. Y entonces él me dice, doctor, seriamente, como corresponde a un marido, ¿verdad que no debe de comer cosas que no le sirven? Le dije yo, sí, efectivamente. ¿Verdad que no puede comer maruchan con Valentina? Y le dije, bueno, preferentemente de chile piquín, no. Pero de caldo de res, a lo mejor sí, de caldo de pollo, ¿a quién le va a caer? En fin, me divierte porque él muy responsablemente a esa edad, ¿sí? Quería recomendarle a su esposa embarazada que no comiera comida chatarra. Qué bonitos, ¿sí? Bueno, imagínense unos de 13 y 12 años. Ay, no, alguien por ahí escuché. O sea, en nuestro tiempo es una locura.
Es algo impensable. Pero tomad en cuenta que ellos no se iban lejos, ni conseguían una casita de Infonavit, ni se iban a trabajar a ninguna parte. Ellos vivían ahí mismo en el núcleo familiar. ¿Sí? El novio, ¿sí?, iba por la esposa y se la traía al clan familiar. El asunto es que los papás de mujeres perdían a su mujer porque él se la llevaba. Entonces le daban una dote, ¿sí? Los papás le daban una dote a la muchacha y ellos también hacían este intercambio. Él pagaba la dote porque pues prácticamente les estaba quitando un elemento de aquella familia. Vamos a entrar en un poquito de detalles, verán qué interesante. Entonces, las prácticas matrimoniales, les decía, eran una afirmación de una vida agrícola sencilla, una fiesta de la vida, y la recordaban como si fuera el día más feliz de la vida. Aquí probablemente es un cliché, pero en aquel tiempo sí era, porque no había muchas oportunidades de fiesta para la gente sencilla. Pero entonces, la costumbre era que el joven, aquel varón ya hecho y derecho, con 13 años, lo vestían como un príncipe, lo más que se podía, ¿no? ¿Sí? Si tenía dinero, entonces le ponían una corona, una diadema de oro, lo vestían lujosamente, y los amigos lo cotorreaban y iban con él, y lo empujaban y le decían que ya se iba a casar, cantaban por el camino, y él, bien vestidito de rey, iba a buscar a la desposada hasta la siguiente aldea, ¿sí? Y entonces, o donde vivían, y entonces regresaban. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Aquellas que salieron a recibir al novio, pues eso estaban haciendo, esperando que el muchacho vestido de rey, ¿sí?, bromeado por sus amigos, trajera a su esposa de otra parte donde habían ido, y dice la parábola que estaban esperando ahí, pero ¿qué les pasó? Se tardaron y ellas se durmieron, ¿sí? ¿Y qué traían en las manos? Unas lámparas. No eran lámparas así como la lámpara de Aladino, eran antorchas. Y entonces se habían apagado y estaban esperando. Y cuando oyeron ya todo el barullo de lo que venía, dijeron: unas vamos a prender las lámparas, y unas dijeron que se nos acabó el aceite. ¿Recuerdan todo eso? Es lo que está pasando. Viene el novio y entonces las que sí tenían aceite prendieron sus lámparas, acompañaron al novio, y las que no podían entrar. ¿Por qué? Porque no llevaban antorcha. Costumbres de otro tiempo. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces, esto era una situación muy feliz. Les digo otra cosa, ¿sí? En aquel tiempo, a pesar de lo que se piensa, sí había divorcio. Si la situación no iba bien en la pareja, pudiera ser que hubiera divorcio. El asunto es que las mujeres recibían su dote y casi siempre eran monedas, dracmas y todo eso. Imaginen esas formas que hemos visto de las mujeres ataviadas como en Oriente, con velo, con protector de la cara y llenas de monedas y cosas alrededor. Si les viene la imagen, estas monedas las traían siempre con ellas porque eran su bote. Así que los zarcillos, los brazaletes, los anillos, todo lo que traían ellas lo traían encima. Era su bote, ¿sí? ¿Recuerdan aquella mujer que barría famosamente la casa porque se le había perdido un dracma? Era de su bote. Y lo cuidaban mucho y lo tenían siempre con ellas. ¿Saben por qué? En caso de que les dieran carta de divorcio, ¿qué se llevaban? Sus vestidos y su bote, ¿sí? Y la carta de divorcio. Si no les daban carta de divorcio, ¿sí?, entonces ellas no se podrían volver a casar. Y eso las dejaba en una situación de indefensión. ¿Por qué? Pues porque no podían hacerlo, eran repudiadas. Y si eran repudiadas, algo malo tenían, y la gente decía: no tiene carta de divorcio, ¿sí? Entonces no es que el hombre la haya despedido, es que ella se fue, o algo está mal. El hecho, y no quiero enfocar en eso, es que todas estas costumbres son diferentes de lo que hacemos ahora. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces volvemos con el novio que venía con la novia, se casaban. Había muchas otras costumbres que puedo enumerar. Por ejemplo, desposaban. Primero desposaban, ¿sí?, y luego pasaba un año y entonces ya se casaban. Bien, José desposó a María. Se dice que José era un hombre mayor y María era una jovencita de Israel, más o menos 12, 13 años, ¿sí? Y entonces en ese año fue cuando resultó que María salió embarazada. Y entonces a José no le gustó. ¿Recuerdan eso? O si dijo: no lo sabe. A José no le gustó y dijo: no, pues, ¿qué pasó? Y un ángel se le apareció y le dije: no temas, este hijo es producto del Espíritu Santo. Y entonces dice que él pensaba abandonarla secretamente.
Así que si nos imaginamos que aquel tiempo no había todos estos entresijos, sí los había. ¿Me dicen amén? Así que entonces vamos formando un cuadro, ¿cómo era? ¿Sí? La situación. Para subsanar un poco esto, en el tiempo de Jesús había un total desorden. Los hombres se comportaban tan mal que por cualquier cosa, porque les mancharan una ropa, porque no les plancharan bien las corbatas, porque les dieran el café frío, porque les dieran el huevo quemado, por lo que sea, ¿sí? Les pedían a la mujer. Otra causa era, pues es que me encontré otra mejor o me encontré otra más joven. Así que, entonces, cuando le preguntan a Jesús su posición, Jesús no se problema. Le dice, ¿qué dice en la ley? Pues que le den carta de divorcio. Le dice Jesús, miren, les dijo Moisés que le dieran carta de divorcio por la dureza del corazón de ustedes. ¿Por qué? Pues porque están empeñados en cambiar las cosas, pero no fue así. ¿Cómo era en el principio? Les dijo Jesús. Adán y Eva. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Ese es el plan de Dios, pero no está cambiando por temporada. ¿Sí? No está cambiando cada vez, entonces, por la dureza de su corazón. Pero en el principio no fue así, les dijo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, hermanos? Díganme. ¿Vino a quitar la ley o a cumplirla? A cumplirla. Entonces Él volvió a los bases, a los fundamentos, a lo primero. No estamos uniendo el matrimonio para luego dejar eso, sino que tengamos en cuenta que la idea original de Dios era la convivencia matrimonial. ¿Me dicen amén? Sí, bien, entonces lo que estaba pasando aquí, que las prácticas matrimoniales, volvemos a este punto, voy a avanzar más rápido, eran concertados por los padres, ya lo habíamos dicho, había dote matrimonial, un año después del compromiso se realizaba la boda, y muchas veces, ponga atención, los novios no se habían visto nunca. Imagínense por un momentito, era un acuerdo de los padres o de sus representantes. Recuerdo que Eliezer fue a buscar esposo a Jacob, a Isaac, perdón. Él fue, llevaba la comisión y todo, y dijo, oigan, vengo a buscar esposa. Y entonces le dijeron, bueno, siéntate, tómate un café. No, no voy a comer nada hasta que no nos pongamos de acuerdo. ¿Ok? Costumbres de Oriente. Y ya cuando la tenía y todo listo, dijo, ahora sí, sírvanme porque me voy a ir enseguida. Total, era un acuerdo concertado. Entonces, Isaac, póngame atención, conoció a Rebeca cuando se bajó del carro en el que Eliezer la traía para él. Y la vio y dijo, chino, afortunadamente está bonita. Léanlo, ahí está, eso dice. Afortunadamente está bonita. Y entonces, sí, con mucho gusto la hizo su esposa y fue muy feliz con ella, pero no la había visto hasta. Imagínense qué hubiera pasado en su caso. Dijeran, mira, es tiempo. Sí, ahí está tu papá, ahí trae a la novia en el carro, ¿sí? La novia trae todas sus joyas, hasta el molcajete encima, ¿sí? Por si acaso. Pero la idea es que te cases con ella. Le quitas el velo y si te gusta, bueno, y si no, bueno, también. ¿Sí? Ya iban todos ¿sí? Y tú espiando a ver qué alcanza a ver, porque, ¿cómo? ¿Sí? Tú no te preocupes, ahí la vas a ir conociendo. Oh, ¡qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Sí? Y si no te gusta, ¿sí? Y si es bigotona o le crece el bigote, ¿cómo? Y sin embargo, así era. Y las mujeres, imagínense las mujeres, ¿sí? ¿Qué se imaginan? Un príncipe azul, caballo blanco, mirada arriba, barbilla partida y demás, y te encuentras algo que no se parece para nada. Y ahora, ¿cómo sales corriendo? Y el papá dijo, entonces te llevan no uno, sino dos molcajetes. ¿Sí? Toda la bota encima no te la quitas nunca, porque era por ley, por cierto. Si la despedían, lo que traía puesto no se lo podía quitar. ¿Qué listas? Entonces traían todo colgado. Obviamente estamos hablando de algunos casos. Las mujeres en Israel eran diferentes, pero todas estas costumbres de Oriente estaban también en el pueblo de Dios. Entonces, el propósito era una unión divina indisoluble, pero empezar de esta forma, para nosotros con nuestro pensamiento, pues obviamente es empezar con el pie izquierdo. Miren, en nuestros días, ¿qué es lo que se preconiza? ¿Qué se recomienda? ¿Sí?
directa o indirectamente. ¿Qué se recomienda? El amor romántico. Ese es más propio de Occidente. En Oriente esto no cuenta. Vean, por ejemplo, una serie coreana, vean alguna cosa, y ahí los matrimonios todavía son concertados, son convenientes, son cierta forma de contrato social, ¿sí? Oye, yo necesito. Aquí hace muchos años vimos una película en secuencia que se llamaba El amor llega suavemente. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esa película, esto ocurre en el viejo oeste, en Estados Unidos. Hay dos personas que, como vecinos de entonces, estaban distantes. El esposo de ella se cae de un caballo, se golpea en una roca y se muere, ¿sí? Y la esposa de él había muerto en el parto hacía un par de años y tenía él hijos pequeños, y entonces va y la visita, se sacude el polvo, se baja con su sombrero vaquero en la mano y le dice: señora, vengo para decirle si se quiere casar conmigo. Y ella dice: ¿por qué? ¿Se acuerdan de la película? ¿Quiénes se acuerdan? Y le dice: mis hijos necesitan una mamá. Yo trabajo todo el día. Usted no va a sobrevivir el invierno sola. La conveniencia es casarnos. ¿Sí? Imagínese usted. ¿Qué le diría? Obviamente ella dijo que no, pero cuando llegó el frío, le dijo que sí. Sí, no es lo mismo cortar leña y todo esto. No me voy a extender en ello, pero digo, el amor era una cosa que venía después. ¿Me dicen amén? Para nosotros esto es el amor romántico. Lo voy a decir más o menos de mi tiempo, que ya hace, bueno, no hace tanto, pero sí. Se vive una adolescencia prolongada, donde se maneja una serie de imágenes de hombre o de mujer ideal. Te empiezas a imaginar cómo debería ser el famoso príncipe azul, ¿sí? Alto, guapo, distinguido, sombrero, pantalón Wrangler, hebilla de toro montado así, botas picudas, un príncipe azul local, digamos, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el príncipe, ¿sí? Y bueno, no voy a describir a la princesa porque estamos hablando de los hombres en este momento. ¿Sí? En lugar de un fuerte corcel, pues cuando menos una Ranger o una Ford, como sea. El hecho es de que esa es la idea. Y de repente, pues eso es lo que andan buscando. Ahí es más o menos donde va cuadrando el asunto. Primero hay que encontrarlas, luego conocerse y gustarse. O gustarse y luego conocerse. El orden a veces puede ser diferente, y luego iniciar una relación, sentirse enamorados, casarse y luego vivir felices para siempre. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Qué están tocando madera o estamos lamentando? El asunto es que esa es la secuencia de las cosas. Ahora deberíamos agregar que te contestan una historia, ¿sí? Te piden tu número, ¿sí? Te mandan un emoji con un guiño y un corazoncito y ya son novios, ¿sí? Y como nos platicaba ayer, ya volvió a cortar fulano con su novia. ¿Cómo? Pues si cortan 2 veces por semana. Pues claro, no pelean, no se hablan, cortan por el teléfono y se vuelven otra. No, ya ando con ella otra vez. Y al rato se ve allá gritando y dice: no, ya perdimos otra vez. Bueno, son diferentes. Diferentes de nosotros, diferentes de Raquel y Lea, diferentes. Es diferente. Por eso cuando Pablo recuerda y dice: maridos, amen a sus mujeres, debe estarse refiriendo a otra cosa. ¿Me dicen amén? Entonces, de lo que estamos hablando es de que, bueno, sí, ya sé que a Aidan no le gustó ahorita que el panorama de la mujer está con el velo y bigotona. Entonces, la pregunta es: ¿la amarías? Si es la primera vez que la ves y apenas la encontraste, no estamos hablando de ese tipo de amor. ¿Me dicen amén? Porque en ese momento es impensable que dijeras: la amo. En la narrativa de la Biblia, que nos puede decir: sí, la amó, pero con el paso del tiempo, no directamente en ese momento. Les cuento una historia. Pocas veces en la Biblia se habla de un amor romántico. Sin embargo, nos cuentan una historia que todos conocemos. Raquel, ¿sí? Era la hija de Labán. Y algo me dice. Labán estaba en un lugar lejano y Jacob quería conseguir esposa, así que lo mandaron hasta allá y le dijeron: ahí hay un pozo, una de las hijas de Labán viene con las ovejas y ahí las abreva,
Y entonces él la defendió y total, heroicamente, dice que cuando vio a Raquel, era de hermoso semblante. Y entonces el héroe de la historia cayó prendido a sus pies, ¿sí? Y entonces, aparte de eso, le dijo, oye, tu papá es pariente. Y dice la Biblia que ella no estaba desesperada, dice, pero que corrió a decirle al papá, oye, aquí hay un buen mozo que me defendió y resulta que es familiar. ¿Quieres que lo traiga? Tráetelo para acá. Y entonces llegó y Jacob le dijo, suegro, así de entrada, ¿no? Así luego, no, no, mucho gusto, yo vengo, no, suegrito, le dijo, aquí estoy, ¿sí? Disponible, alto, guapo, distinguido, conocedor de las labores del campo, ¿qué más quiere? ¿No? Y el suegro le dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues necesitarías la dote que hay para nosotros. Le dijo, ¿sabes qué? No tengo más que lo que traigo puesto. Y como buen árabe, como buen oriental, le dijo, pues, unos 7 añitos de trabajo, ¿no? Y entonces dice que hizo cuentas y dijo, pues no, es de hermoso semblante, imagínense lo que ustedes quieran, ¿no? ¿No sabe? Sí, lo lamentamos. 7 años de trabajo y me das a Raquel, tu hija. Y entonces él dijo, ok, 7 años, dicen ahí en la Biblia, le parecieron como pocos días porque la amaba. Qué bonito. Dígame a ver, yo no redacté esa parte, pero sí, le parecieron pocos días al pobre, de sol a sol, cuidando ovejas, dándole duro para pagar por la que iba a ser su esposa. Le parecieron poquitos días, se cumplió el tiempo y llegó otra vez el hijo suegro. ¿Sí? Ya, ¿sí? No quiero decir que estoy urgido ni nada, pero ya pasaron 7 años. Muy bien, dijo el suegro, hagan fiesta, traigan todo, allá va, vestido de príncipe, todo lo que quieras, y entonces en la noche viene la novia, pasan a la tienda nupcial, y en la mañana se despierta, se da la vuelta, y no es Raquel, es la hermana, es Lea. Y cuando la ve dijo, ah, si me veo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, dijo de verdad, porque la Biblia dice, sí, que Raquel era de hermoso semblante, ¿sí? Pero Lea, sí, tenía ojos delicados. Ah, más o menos que tenía bonita letra. Pobrecita. Y entonces aquel sale toda esa poniéndose la ropa y dice, suegro, ¿qué pasó? Dice el suegro, ¿está mi hija? ¿Armando está mi hija? ¿Sí? Y entonces, pero yo trabajé por Raquel. Y él dice, no, perdóname, pero aquí en esta tierra, la mayor sale primero. O si no, se aplica un refrán de México que dice, chivo brincado. Pero suegro, yo trabajé por Raquel. Y entonces él dice, no, ahí está, esa es la hija y esa es la dote y eso es. ¿Quieres a Raquel? Pues también te la doy. No más que me trabajas otros 7 años. Y entonces, por cierto, noté una cosa que no había notado en esta vez que la leí. Cumple la semana de Lea y te doy también a Raquel. Dijo, bueno, pues como quiera, ya me esperé 7 años, pues el tiempo de ella, ok. Y así lo hizo y se quedó también con Raquel. Y entonces trabajó otros 7 años. ¿Sí? Otros tiempos, otros momentos. Rivalidad entre Raquel y ella, pero tremenda. ¿Por qué? Porque aparte de todo, ¿sí? Ella, bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero lo que sí es que aquel se sintió muy mortificado porque estaba. Bueno, en el Génesis, como les platiqué ahorita antes de que rieran tanto, los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Muy bien. Sí.
Entonces, es la misma historia que les estoy relatando. ¿Por qué se sintió él? Dice, ¿por qué pues me has engañado? El suegro le dijo, no hay engaño, así es como se hace en esta tierra y no te sientas mal. Bueno, cambiemos entonces, hermanos, a los días de Jesús. La mayoría de las costumbres judías antiguas de matrimonio persistían. Aún se arreglaban los matrimonios, aún se hacía un asunto social, un asunto legal, y había acuerdos parentales, dotes, matrimonios sin amor, como lo conocemos nosotros. Si entendimos, todo esto es para ilustrar que el amor romántico, el amor de vivieron felices para siempre, viene mucho tiempo después, no en la época en la que estamos hablando. Muchos convencionalismos sociales sencillos en las clases bajas, sin más lo que era, hasta acuerdos complejos por conveniencias económicas o hasta conveniencias políticas, los hijos del sumo sacerdote, etcétera. Todos tenían cierta conveniencia al buscar esposo para sus hijos, pero todos buscaban esposo para su hija o esposa para su hijo. Sansón también le dieron dolores de cabeza. Esaú se casó con mujeres que no eran de la tribu. Sansón fue a dar allá con Timnar y le gustó mucho, pero luego se divorció. El papá se la dio a otra persona. Total, muchas cosas sociales se ventilaban o se ventilan en la Biblia. ¿Saben lo que me gusta? La Biblia no dice que eran mejores los tiempos de antes. La Biblia es narrativa y nos dice con crudeza lo que estaba sucediendo. ¿Me dicen amén? ¿Sí? No dice, no, los santos hombres de la Biblia eran todos tan buenos, tan perfectos. No es cierto. Eran personas como usted y como yo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es que Pablo escribió sus cartas a los Efesios y a los Corintios y a los Colosenses en un mundo que se había convertido en un mundo casi griego. Helenizado es el término, los helenos, los griegos, y que también tenía costumbres romanas y de otras muchas culturas. En ese tiempo está escribiendo Pablo eso que nosotros leímos en principio. Las hijas casaderas eran una forma de inversión, seguían siendo una forma de inversión, eran una posibilidad de mejorar las condiciones familiares y de ganar posición social. El matrimonio era importante, el amor no era lo más importante y la felicidad, pues al parecer era solo responsabilidad de la pareja. Se aplaudía un matrimonio exitoso, bendecido con hijos, no necesariamente se aplaudía un matrimonio feliz. ¿Me ¿Sí? Esa era la costumbre del pueblo, esa era la costumbre de todo el mundo griego helenizado. Frecuentemente las mujeres seguían teniendo una situación precaria, quedaban desprotegidas, eran propiedad de sus padres primero y después eran propiedad de su esposo y tenían muy pocos derechos civiles. ¿Me dicen amén? Si las mujeres se mueven incómodas y empiezan a sentir este recogimiento, el calor de ir contra el patriarcado, es el momento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. A pesar de ello, los matrimonios funcionaban de manera similar a lo que hemos descrito. Incluso la forma actual, la unión era principalmente un convenio sobre el cual la familia sustentaba toda la sociedad y toda la civilización. Es en este mundo helenizado, Pablo dirige este discurso basado en las enseñanzas de Cristo. Pongan atención. Lo que Pablo está diciendo al matrimonio es, ¿sí? Esposos, amen a sus mujeres, porque esto fue lo que nos dijo Cristo. ¿Cambia? No estamos hablando de un amor romántico, estamos hablando de un amor como Cristo amó a la iglesia. Esa es la forma completa de esto. ¿Sí? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cambia? ¿Sí? No es solamente un amor, me gustas porque tienes hermoso semblante, ¿sí? Si tuvieras ojos delicados, a lo mejor no, pero me gusta porque eres de hermoso semblante. No, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de que Él les está enseñando a todas las personas que no trataban a sus mujeres como iguales, que las traten como iguales. ¿Me dicen, no? Entonces, muchos hombres de ese tiempo veían a sus mujeres como inferiores, no como iguales, y se interesaban muy poco por ellas. Finalmente, las mujeres estaban ahí ¿para qué? Para darles hijos. Es todo. ¿Sí? Y entonces, los romanos, por ejemplo, les concedían un lugar respetuoso, era la matrona. Esta es la casa, puedes hacer aquí lo que quieras. ¿Sí? Pero, tranquilita, calladita, no levantes la voz y dame hijos y herederos. Esa es la relación matrimonial. ¿De acuerdo? Entonces,
Siempre el sitio era subordinado. Otros esposos daban por hecho que la función de la mujer era darles hijos, herederos, función social o legal y poco más que eso. No llegaban el 14 de febrero con un ramito de flores ni con unos chocolates, no. Me dicen, ouch, ¿sí? No era eso. Las mujeres tenían un lugar específico y sabían sus funciones. Probablemente era una condición diferente, ajena a la de nosotros. Dirían ustedes, yo no me casaría así. Pues sí, pero viven en ese tiempo. En aquel tiempo les hubiera tocado de esa o de ninguna otra. Pero es diferente, así que Pablo lo que está hablando aquí es una cosa que va más allá de nuestro concepto del amor romántico. Eso es lo que estoy tratando de construir. Históricamente, voy a entrar en el tema, no quería, pero sí voy a entrar. Históricamente se generó una actitud de abuso y de poder. Los hombres empezaron a ganar poder, se desarrolló una idea errónea de que el hombre debe dominar sobre la mujer y controlarla. En consecuencia, en tiempos modernos han surgido movimientos progresistas para contrarrestar esta supuesta tendencia patriarcal, la idea de que la mujer debe ser igual o mejor, dominar y controlar al hombre. No me digan amén. ¿Sí? Ahí empezó a gestarse todo esto y actualmente ha tenido auge. Pero verán, la negación de la masculinidad, o sea, lo que es de hombre y lo que es de mujer, negar eso, ¿sí? Son perspectivas que se alejan de la enseñanza bíblica. Ni machistas, ni feministas, somos cristianos. ¿Me dicen amén? ¿O están pensando demasiado? Dios nos está enseñando una cosa diferente. No se comporten como el mundo. No se dejen engañar por el mundo. ¿Qué dice el mundo? No, no te dejes. ¿Cómo le vas a permitir? No. ¿Y qué dice Dios? Cosas diferentes. Dice cosas diferentes. ¿Y qué somos? La Biblia dice, no te dejes de este siglo, sino transforma tu mente de acuerdo a la mente de Cristo. No lo cité correctamente, pero lo que quiero decir es no te dejes dominar de este siglo, es decir, las modas, los comentarios actuales, los convencionalismos sociales, lo que la gente ve que está bien ahora, no necesariamente es la posición cristiana. Y entonces la negación de una y de otra, irse a un extremo o al otro, no nos conduce a, no es una solución y se alejan de la enseñanza bíblica. Tanto el machismo como el feminismo tienen el mismo problema. ¿Y saben cuál es? Son relaciones basadas en el poder. Cuando el hombre es macho, dice yo tengo el poder. Y cuando la mujer es feminista, ¿qué dice? El poder lo tengo yo. Y no se lo voy a soltar a ningún hijo de Adán. ¿Sí? Y esa relación de poder, ¿a quién está sirviendo? A sí mismo. Y la Biblia nos dice, niégate a ti mismo y haz lo que Cristo está enseñando. Y cuando nosotros lo pensamos un poco, entonces tenemos una posición que como cristianos deberíamos de favorecer. Díganme quién de aquí es feminista y se quiere pintar el pelo de azul. ¿Son unas buenas cristianas? ¿Y de los hombres? Pintar el pelo de azul. Pintar pelo. Muy bien, lo que quiero decir es que estas perspectivas han realizado, o se han radicalizado, perdón, y se han convertido en formas políticas. Ambas van contra lo que enseña la Biblia y atacan, empobrecen, desvalorizan el verdadero propósito del matrimonio. Y entonces, actualmente, tanto hombres como mujeres piensan menos en el matrimonio. Es una cosa que está afectando porque las mujeres están dispuestas a seguir con estos discursos y los hombres están menos dispuestos a cumplir con estas obligaciones. Actualmente se aplica ese término diciéndonos Pablo a través de las edades, maridos, amen a sus mujeres. ¿Me dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que para tener relaciones sanas y amorosas debemos seguir las enseñanzas de la Biblia. Nos invitan a amar al prójimo como a nosotros mismos y a tratar a nuestra pareja con amor, respeto y consideración, con sumisión, tal como lo hace Jesús con su iglesia. ¿Qué tan sumisos? Hasta lavarle los pies. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y las mujeres dicen, hombre, ¿para qué quieres un marido y estarle planchando la ropa? Que se olviden, ¿no es cierto?
Y los hombres no están dispuestos tampoco a tener ese tipo de sumisión. Y la Biblia dice, someteos los unos a los otros. Y someterse, hermanos, es voluntariamente aceptar que el otro pueda también tener razón. Proceso difícil, sí, porque todos somos egoístas, todos. Todos nos sentimos que no merecemos esto, todos nos sentimos que nos casamos con Raquel, pues ¿por qué nos ponen a Lea? ¿Me explico lo que quiero decir? De pronto te casaste con Raquel, hermosa, ¿sí? De bonito semblante, y cuando te das la vuelta en la cama está Lea, es otra persona. Mujeres, si no lo han considerado, nos pasa mucho a nosotros los pobres hombres. ¿Sí? Yo sé que yo no soy el hombre con el que Rocío se casó. Y no solamente por los kilos alrededor, sino porque no soy la misma persona. He cambiado, ¿sí? Pero mujeres, reflexionen, ustedes también han cambiado. Así que de pronto se encuentra uno casado con alguien que no es la persona que era cuando recién casados. ¿Me dicen a mí? A esa es a la que hay que amar. A esa es a la que Pablo dice, maridos, amen a esa. Si unos días es Raquel y otros días es Lea y otros días es Labán, lo que sea, ¿sí? Las mujeres buscan, sienten, tienen, pasan por una montaña rusa de emociones. Y no me refiero solo a la fisiología, está en su cabeza. Los hombres somos simples, lineales, no dije mejores, ¿ok? Dije, somos diferentes. Los hombres somos simples, lineales. Las mujeres entran en una serie de cambios. Les cuento una historia. ¿Alguien recuerda un futbolista famoso que se llamaba Kaká, un brasileño? Sí, su esposa, una modelo hermosa, lo dejó. Cuando le preguntaron por qué nunca se les vio tener problemas, la respuesta de ella, sorpréndanse hombres y mujeres, es que era demasiado perfecto. A mí se me cayó la mano. ¿Cómo? Era demasiado perfecto. ¿Sí? No toma, no bebe, no es descompuesto, disciplinado, ordenado, me quiere mucho, no se le olvida nada. Es el hombre perfecto. Y luego, qué aburrido. Los hombres volteamos a vernos, nos rascamos la cabeza y decimos, ¿qué es lo que quieren las mujeres? ¿Sí? Y las mujeres dicen, es que es bien fácil. Tienes que ser buen amigo, buen novio, tienes que ser esposo, tienes que ser médico, tienes que ser plomero, ingeniero, tienes que ser diseñador de interiores, tienes que ser alegrar las plantas, ayudarle a cambiar las cosas de aquí para allá, y ya no le gustaron, hay que cambiarlas para acá. Y para nosotros es un complejo sistema de pensamiento, y para ellas es apenas el calentamiento. Sé que los que se ríen están en ese problema. ¿Sí? No es fácil, claro que no es fácil. Es positivo y negativo. No es fácil, por eso Pablo, con aquella santidad pastoral, dice, maridos, no dice entiendan a sus mujeres, ¿va? Dice, amen a sus mujeres. A esa Lea en las que se les convirtió la Raquel que querían, a esa es a la que tienen que amar. Y la tienen que amar como Cristo amó a la iglesia. Amén. ¿Sí? Y la mujer está diciendo, ándale, para que se me quite. ¿Sí? Ese es el punto central. Dos palabras y tenemos hablando todo este rato. Maridos, amen a sus mujeres. Y dice también ahí en varias partes, pero no lo quise leer porque nos extenderíamos más. Amen a sus mujeres, les digo esas cosas, ¿sí? La palabra griega aquí es agapán. Ya conocen esta situación. Agapán es un tipo de amor. Fileo es otro tipo de amor. Fileo de filial, de amor entre hermanos, ¿sí? Y eros es otro amor, amor erótico, es amor físico, sexual, es diferente. Pero Pablo les dice, maridos, agapán a sus mujeres. Amen con ese amor claro, puro, desinteresado.
igual al que Cristo usó con la iglesia, con ese amor, deben amar a sus mujeres. No dice maridos fileo a sus mujeres, no dice maridos eros a sus mujeres, no, dice agapán a sus mujeres. Y entonces tenemos que saber que está hablando de un amor incondicional, un amor que tiene que estar ahí cuando todo está bien, por supuesto, eso es muy fácil, pero tiene que estar ahí cuando todo está mal. ¿Sí? ¿Me dicen amén? Veo a los maridos con la mirada perdida, ¿sí? Haciendo recapitulación y diciendo, pues sí, está muy alto, sí, está va muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que tienes que tragártela, significa que tienes que doblar las manos, significa que tienes que dejar tu orgullo, negarte a ti mismo, ¿sí? Y no ser machista, significa que a esa mujer que tienes ahí tienes que agaparla, amarla de manera incondicional, ¿sí? Y eso es sacrificial, eso es negarte a ti mismo, eso es servirla de muchas maneras, de eso se trata esta parte. Como Cristo amó a la iglesia, de esa misma manera, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, no solo debemos amarlas cuando son Raquel, sino también cuando son Lea, y vaya que a veces son una y la otra, como les dije ahorita, o una combinación, o un híbrido extraño que nunca habíamos visto, de pronto ahí se nos aparece. A esas también tenemos que amarlas, ¿sí? Entonces, yo lo que me pregunto es, hermanos, y hagamos este ejercicio. ¿Alguna vez se hubieran pensado, mujeres, cómo sería estar casadas con Jesús? Así que es una tontería, pero quiero preguntarles. ¿Cómo sería si estuvieras casado con Jesús? Sabemos que Jesús es soltero y salvadas las diferencias, nomás quiero que hagan el ejercicio. Imagino a Jesús llegando de la carpintería. No quiero ser irreverente, pero ¿qué le diría a su mujer? Imagínese usted. Jesús, ahí te dejé algo en la estufa, si quieres calentártelo, si quieres. ¿Le dirían eso? O cuando lleguen y le digan, oye, te dije, ¿qué pasó con lo que te dije, Jesús? Ya te había dicho que recogieras esto y no lo hace 15 días te dije. ¿Qué quieres que le diga? ¿Le digo a Juan o le digo a Pedro? ¿Sí? Te pedí que hicieras esto y no me haces caso. ¿Le diría eso a Jesús? Ahí te vas con los discípulos a no sé dónde. Piénselo por un momento, le diría. A los hombres les digo, ¿cómo se comportaría Jesús? ¿Llegaría y dejaría todo tirado, pediría esto, exigiría las cosas? ¿O cómo se comportaría Jesús si tuviera una esposa? Con dureza. Sería áspero, le torcería, le volvería a hacer y volvería a los puntos anteriores, estaría insistiendo sobre lo mismo, estaría malhumorado, enojado por lo que le pasó hace 15 días o porque le pasó esto o aquello con usted. Eso, si estuviera Jesús casado, ¿le diría a su esposa todas esas cosas o la trataría de manera diferente? ¿Alguien? Hermanos, cuando decimos que nosotros tenemos un evangelio, no es porque venimos a la iglesia, sino porque tenemos un evangelio práctico y debemos aplicarlo en nuestra vida. Así que usted vea en su marido la imagen de Jesús. Y maridos, compórtense como Jesús. ¿Me dice la mano? Maridos, amen a sus mujeres, agapan a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello, ¿sí? También dice, asimismo, es una segunda alegoría que utiliza, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
Cuando decimos o cuando dice Pablo que los maridos deben amar a las mujeres como a su propio cuerpo, hermanos, se trata de que cuando uno tiene frío se cubre, cuando uno tiene hambre come, cuando uno tiene algo que le duela lo atiendes de inmediato, ves lo que necesitas. En esa forma es a lo que se refiere que los maridos deben amar y cuidar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. ¿Sí? Alguna mujer podrá decir, ya veo cómo cuida el cuerpo este. ¿Sí? Entonces así me va a cuidar, dirán las mujeres, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que las den cobijo, alimento y cuidado, que las cuiden en la enfermedad, que se protejan. Ese es el tipo de amor que se requiere de los esposos. No una convivencia desinteresada, no una convivencia aparte, sino una auténtica interés por la que es tu esposa. ¿Me dicen amén? ¿Sí? De pasadita, ya sé que esto es el motivo de la próxima prédica, pero de pasadita les digo también a las mujeres. ¿Sí? No es nomás para unos, esto es para la pareja, aunque sí dice claramente maridos amen a sus mujeres, también dice esposas estén sujetas a sus maridos. Pero me espero porque el próximo sábado les toca a ustedes. Cuando dice entonces que las cuiden así, vamos a ver que lo que Dios nos dice a través de Pablo es que debemos por instinto cuidar, proteger y servir a nuestra esposa, porque ella no es ajena a nosotros, es decir, somos la misma cosa. Pues como a sus propios cuerpos, porque son la misma. Entonces, si te cubres tú, cúbrela a ella. Si piensas en ti, piensa en ella también. Hay parejas, y no quiero poner ejemplos de nada, donde primero es el marido y después lo demás. ¿Sí? Ahora las cosas han cambiado y a veces es primero la esposa y el marido completamente sin nada. Tampoco, la idea es que sea una igualdad propiciada desde aquí. Es nuestro deber de esposos hacer que a través del cuidado y liderazgo nuestra esposa se convierta en una mejor esposa. Pongan atención a los maridos, ¿sí? Es responsabilidad del marido hacer que su esposa se sienta amada, segura, protegida, única, ya que así es como Cristo ama a la iglesia. ¿Dicen amén? ¿Sí? Lo dejamos pasar, varones, dejamos pasar mucho esto. Pero ahorita, aunque me lo aplico yo primero, es para reflexionar en ello. En cualquier relación tenemos que interesarnos por la otra persona. Debemos amarla con un amor sin igual. Práctico, protector, con propósito, proveedor, perdonador y perseverante. Voy a entrar en un detallito. Este es nuestro deber y no podemos pasarlo a otro. Hay una estructura dinámica, una estructura de poder, una estructura que significa que podamos ceder en algunas cosas y mantenernos en otras cosas. Es difícil porque, primero, entienda esto, aunque es a nivel psicológico profundo, nuestra esposa no es una versión siguiente de nuestra mamá, no es una 2.0 y no está ahí solo para hacernos comida, lavar platos y lavar la ropa. ¿Le dicen amén? Las hermanas dicen sí, amén, ¿ok? Pues debemos madurar, crecer y dejar de ser indecisos y tomar nuestro lugar de líderes, ¿sí? El asunto es que es difícil lograr que un hombre lidere, porque preferimos, díganme usted si no, preferimos ceder en las cosas menores y la mujer va desplazándonos en la toma de decisiones. Y por evasión, por evitar problemas, los hombres cedemos terreno. Al final hemos cedido tanto el mando que es difícil recuperarlo. Ahora es raro para ella que opines. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Porque si nunca te has metido en esto, es que no son cosas para nosotros importantes. Pero las mujeres van desplazando y tomando las decisiones. Pero a veces hay que hacer alguna toma de decisión. ¿Quién la tiene que hacer? ¿El hombre? Entonces, hermanos, tenemos que tomar nuestra posición de líderes. Como líderes, vamos a ayudar a nuestra esposa a ser una mejor esposa. ¿Me dicen amén? No quiere decir que le pongas una bota en el cuello, no. Quiere decir que se pongan los límites en donde cada quien debe de funcionar adecuadamente. ¿Sí? Si un hombre, hermanos, hermanas, es puesto de lado a no hacer nada, se convierte en un monigote. ¿Me dicen amén? Te conviertes en un monigote. Así que ahorita que vayas a ver a la muchacha del velo, le dices, yo soy el líder de la relación, no un monigote. ¿Sí? Puede ser que no estén de acuerdo, eso es parte del matrimonio. ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres, pero no quiere decir déjale el paso libre y que hagan lo que quieran. No, tienes que tener tu rol de líder. ¿Sí? Entonces dejamos a veces temas que no nos interesan tanto. No te interesa qué color le pinte a la cocina, ¿o sí? Hermano.
No, ¿qué color quieres en la cocina? No es importante, pero hay otras cosas en las que podemos nosotros mostrar un poquito más de posición. Eso es lo que está faltando en el mundo actual. Las mujeres están tomando el mando. No es que sea malo, en sí no es malo, pero los hombres estamos dejando la masculinidad para convertirnos en algo más femenino. No es lo natural, no es lo bíblico. No es una posición política, no es contra el feminismo, no es pro machismo, pero solamente es lo que dice la Biblia. Entonces, hemos dejado que el mundo actual nos moldee y nos diga esto está bien, esto está mal. No digo que un hombre no lave los platos, no digo todas estas cosas. No quiero entrar en este terreno, pero quiero decir que cualquiera de los dos puntos radicalizados está mal. El punto medio es el que Dios nos dice, haz las cosas por amor agapano. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Va para hombres y también va para mujeres. Entonces, otra cosa más, es difícil para muchos hombres admitir sus luchas. Pongan atención, mujeres, ¿sí? Es para muchos hombres admitir sus luchas y cargas entre ellos. Debemos luchar juntos contra el pecado que nos tiene atados. Cuando una mujer tiene problemas, creo que eso se lo oía a Franco Escamilla, no sé quién lo escuché, busca a sus amigas y lo platica con ellas, ¿sí? Y todas le ponen mucha atención. Entonces, cuando un hombre tiene problemas, ¿a quién busca? Lo resuelve uno solo, internamente. Si acaso le preguntas a alguien, oye, ¿qué? Pero completamente fuera, y no haces contacto visual, es muy incómodo para los hombres. Las mujeres no lo entienden, no quieren entenderlo, son mujeres. No digo que sean menos capaces, digo que son diferentes. Entonces nosotros no hacemos ese tipo de cosas porque no es lo que hacemos como hombres. Y ustedes desde su perspectiva femenina a veces no lo entienden. Entonces, el desafío más grande para las mujeres es someterse a su marido. ¿Saben por qué? Porque sienten que siempre tienen la razón. Aquí es donde me pongo mi casco para que no me lluevan. ¿Sí? Por eso les cuesta tanto trabajo a las mujeres someterse, porque sienten que siempre tienen la razón. Y los hombres tenemos esta dificultad, no decimos lo que nos pasa, no expresamos los sentimientos, no porque así nos hayan educado, es que es masculino, así es el asunto. Voy a avanzar. Para poder amar a nuestra esposa, primero debemos enfrentar nuestras luchas personales contra lo que sea, pornografía, machismo, adulterio, lujuria, cualquier adicción, todo lo que nos pueda distraer, nos puede estorbar. Hay que confesarlo, hay que sacarlo y hay que poner atención solo en nuestra esposa. ¿Me dicen amén? Más bien les voy a decir, díganme amén. Es una decisión. Tienes que esforzarte por mantenerte en eso. Tienes que ver lo que es agapán. ¿Sí? Entonces, mientras que para las mujeres el desafío más grande es someterse, ¿sí? Para los hombres, la idea de declarar, de decir, de poner así, es difícil. Anhelamos más que todo una sola cosa. ¿Las mujeres quieren saber este secreto? Los hombres anhelamos paz mental. ¿Me dicen? Fue un hombre tarahumara ahí a la casa a trabajar. Y entonces, era joven, le pregunté que si estaba casado. Me dijo, ya no. ¿Y por qué? Es que no me dejaba descansar la mente. Me dijo. Y como yo no soy chismoso, le pregunté por qué. Porque siempre estaba enojado. Peleaba mucho conmigo. ¿Y por qué? Y yo no me gusta, yo no tenía paz mental. Así me dijo. Y entonces digo yo, los hombres necesitamos paz mental. A veces es un poco difícil, ¿sí? Y no quiero decirles a las mujeres, esto va el próximo sábado, pero el asunto es que a veces, ¿sí? Tenemos esta dificultad. Los hombres somos de una manera, las mujeres son de otra. Lo digo desde hace mucho tiempo. Proverbios 21:9. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien me puede contar así rápido? Proverbios 21:19. ¿Qué dice? Ya vamos a terminar. El 19. Uh-huh. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Lo leemos otra vez?
Traducción. Otra versión. Vale más vivir en el desierto que con una mujer irritable y pendenciera. Mejor el original. Vale más vivir en el desierto que con una mujer peleonera y dispuesta a la ira. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No es mío, yo no lo inventé, ahí está. ¿Sí? Los hombres buscamos paz mental. Pero esta convivencia precisamente es difícil. Y a veces te sientes agredido porque tu mujer quiere darte las quejas, quiere decirte esto, quiere decir aquello. No lo tomes personal. ¿Me dicen amén? Los varones. No lo tomes personal, son mujeres, así son las mujeres. Pero nosotros a veces queremos hacer algo más. Voy a pasar adelante. No podemos vencer solos, tenemos que amar a nuestra esposa como Dios lo demanda y continuamos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Estas son citas bíblicas para ir cerrando. Amadas vuestras mujeres, la hemos repetido, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, perdón. Le haré ayuda idónea para él. Me detengo aquí solamente un segundo. Tradúzcame la palabra idóneo. Adecuado, ideal, ¿no? Pues no. La palabra original, pongan atención, hombres y mujeres, la palabra original es le haré una ayuda contraria. Piensen, no es para que le lleve la contra, sino le haré una ayuda, ¿sí?, que le haga ver lo que él no ve. No escuché el comentario, pero le haré una ayuda contraria, es decir, si él es positivo, ella va a ser negativa. Si él es desordenado, ella va a ser ordenada, ¿sí? Si él es holgazán o le gusta pasar el domingo en la televisión, ella no, ella quiere levantarse, plantar las plantas, hacer lo que tenga que hacer. ¿Saben qué causa eso? ¿Saben qué causa eso? Que yo sea desordenado y tire todo y mi mujer anda atrás de mí recogiendo todas las... ¿Saben qué causa? Pleito mínimo, ¿sí? Y queja constante. Ya es que ya te he dicho, y recoge, ¿y por qué dejas esto aquí? Y deberías haber tapado, y deberías esto. Y uno lo ridiculiza de las mujeres, y las mujeres le dicen a todo el mundo, tira todo, deberías de verlo. ¿Me dicen a ver? Así que la ayuda idónea no es una ayuda ideal que te trae, sí, como no pasa. Vamos, lo que tú digas, mi amor, sí, como no, todo lo que tú pienses está bien. No, es al revés. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Si no es así, mira, mejor hazle así, ya sabes. ¿Qué trae eso, hermanos? Bueno, agapando. Admítale que piense de otra manera. Para eso se la dio Dios. Para eso te la dio Dios, para que te diga y te dé una orientación y un espejo de donde tú no puedes ver. ¿Me dicen amén? Y le daría gracias a Dios. Lo que pasa, hermanos, es que cada uno de nosotros queremos hacer lo que queremos y no nos negamos a nosotros mismos y queremos hacer lo que nosotros queremos. Esa unión es difícil en todas partes. ¿Sí? Y no nomás entre hombre y mujer, entre compañeros de habitación, entre compañeros de escuela, es difícil. Siempre quieres ganar y te peleas con unos. Déjalos que ganen. O sea, el verdadero valor, pongan atención a esto que voy a decir, el verdadero valor de una persona no es el que te dan los demás, es el que Dios te da. Así que, ¿qué importa que los demás te crean tonto, te menosprecien o te vaya todo mal? ¿Qué importa el verdadero valor? La autoestima de nosotros como cristianos debe estar basada en que Dios nos amó primero. Y como Dios nos amó primero, entonces tenemos un alto valor para Dios. ¿Qué andas peleando y diciéndole a otros y demostrándole lo que vales? Dios te da tu valor. Amén. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Sabiamente. Otra vez, sabiamente. No entres en batallas que no tengas que entrar. ¿Para qué? Vive sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Bonito? ¿Sí?
Dice vaso más frágil. No dice que los hombres somos un vaso de hierro resistente. No, no, no. También somos un vaso frágil. Pero dice, dale honor como vaso más frágil. Así que tenle consideración por eso. Dice, maridos, ¿sí? Ya se casaron con esto. Ámenlas, es decir, trátenlas a la par como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay muchos consejos. Los voy a pasar así rápido porque ya me tardé. El más señalado y el menos logrado es la buena comunicación, por lo que les dije ahorita. Tu punto de vista no es el mismo punto de vista de tu mujer. De hecho, es casi siempre contrario. Para eso es ayuda idónea. ¿Le dicen amén? No se peleen. Entonces, ella pocas veces va a pensar de la misma forma que piensas tú. Es novedoso. Tú quieres convencerla. Tú le das razones. Tú le dices. Pero ella siente. Ella piensa. A ella se le hace. ¿Y sabes qué? Muchas veces tiene más razón ella que tú. ¿Le dicen amén? ¿Sí? Entonces tiene su ventaja, los hombres tenemos nuestra posición también. Eso considera y lleva a muchos problemas. Les digo 4 cosas, no sé cuántas son. Ama su corazón, ama su amor emocional. Un esposo debe usar palabras para expresar su amor por su esposa. Vean lo que dicen Cantares. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo, paloma mía. Déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Dicen que es el rey Salomón. Aquí sería José Alfredo Jiménez, paloma mía. ¿Sí? Aparte que uno usa sombrero grandote de reacción y esto corona. Pero es la misma, dígale palabras bonitas, eso es lo que dice ahí. Ama su mente, amor intelectual. ¿Sabe tu esposa que la valoras por encima de todo? ¿Sabes que te gusta cómo piensa? El amor intelectual significa también involucrar el intelecto de tu esposa. Ama su cuerpo, amor físico, atiéndela, satisface sus necesidades físicas, sustento, abrigo, necesita algo más y no necesita ser una supermodelo para recibir cumplidos regulares y sinceros. Por favor, hermano, casado, esposo, fíjate en su pelo, si se lo cortó, si no se lo cortó, si cambió el champú, si huele a lo mismo, ve el color de las uñas, ve si hizo algo y dile algo. Odia a las mujeres que no te fijes, que no te des cuenta, porque ellas dicen que se arreglan para ti. Voy por mi caso. ¿Sí? Y entonces nosotros estamos en otra parte. Así que si te es posible, ama también todo lo que es su intelecto y su amor físico. Ama sus relaciones. Pon atención. Protege a tu esposa, disciplina a tus hijos por no respetar a su mamá. Enséñales a respetar a su mamá. ¿Sí? Así ella se siente atendida. Es algo que hay que hacer. Resiste contradecirla frente a los hijos. Las situaciones que no pensamos igual. Ella siente, ella piensa, ella dice no, porque algo me dice que no. Si tú te pones en contra y se equivoca, va a ser una situación bastante áspera. Sucede en todas las familias. Dígame que no. O dígame que sí. Sí, las mujeres dicen una cosa, piensan una cosa. No saben bien por qué, pero lo sienten. Y eso es origen de conflicto. Bueno, déjala ganar, pero aprovecho para decirles a las mujeres, déjenos ganar. En alguna, cuando menos, pero de 10 ganan 9 y la última la pelea. Entonces necesitamos tanto ellos amarlas como ellas amarnos también a nosotros. Así que, bueno, también dice ahí, dale tiempo libre cuando sea necesario que salga de la casa. Si no te gusta una amiga de ella, si no te agrada, aprovecha un momento diferente, díselo, pero tranquilo, no le eches la caballería encima, pero tiene que ser una relación. No hay recetas de cocina, pero si sirve, acomódelo, ¿sí? Esta es mi favorita, ama su humanidad, amor realista, ¿sí? Tal vez no es Raquel, tal vez es Lea, pero es tu esposa. Entonces ama su humanidad, se equivoca, sí, es terca, sí, es obstinada, sí, es todo lo que tú quieras, pero es humana. ¿Me dicen amén? Entonces, ámala, sé sensible a los fracasos, necesitas saber que la amas, aunque lo que se haya equivocado, que dice su pecado, pero lo que sea, agradece que ella sea diferente a ti. Un esposo amoroso ve a su esposa como un regalo de Dios, aunque no sea perfecto. ¿Sabes por qué? Principalmente porque nosotros no somos perfectos también.
Entonces, si ya te cansaste, si ya te rendiste, si ya la tienes contada y sentenciada, ya es la última que le aguanto, vuelve a empezar. ¿Sí? Si te obliga a tu esposa a ir una milla cargada con todas sus cosas, de 2 millas adelante. Vayan tomando nota, mujeres, también esto es para ustedes. ¿Sí? Ama su llamado. Termino con eso. Si el llamado más grande de una mujer es ser sumisa a su marido, una esposa amorosa ayuda a su esposa a hacerlo. O sea, no le pongan más cartas. ¿Sí? Si ya sabes lo que le molesta, pues no haga lo que le molesta. ¿Sí? Si te dice todo el tiempo te digo que saques la basura antes de que pase el camión, ¿qué tendrías que hacer? O sacar la basura. Me dicen a mí. Sí. O sea, ¿en qué caso viene a enfrentarla si ya te dice que no te gusta que tomes la leche del refrigerador? Pues no te la tomes. Sírvete un vaso. O tómatela cuando no te vea. El asunto es no entrar en confrontación para que pueda ser una situación más llevadera. Entonces, de todas maneras va a medir ahí la tienda. Imagínate entonces a tu esposa como un soldado romano, ¿no? ¿No es cierto? Como si fuera alguien que te está poniendo una carga. Ok, el amor de Jesús es aceptar lo que te toca y seguir adelante. No porque ya te tocó esa cruz, decía mi abuela, no, sino porque es algo que tenemos que hacer, tenemos que poner de nuestra parte. Termino entonces con esto, ya, no pasamos ninguna otra. Quiero pedirles que se pongan de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, sin duda que tú nos enseñas un camino diferente, un camino que no es el camino de este mundo, pero es un camino, Señor, que fortalece nuestro carácter, que nos enseña y sobre todo, Señor, que nos revela cómo eres tú mismo. Permite que nosotros podamos, Señor, encaminarnos, que cuando sintamos que es demasiado para cómo somos, que cuando querramos escuchar las voces de este mundo, hagamos un alto, Señor, y busquemos tu consejo, que nos volvamos a ti. Permite que cada uno de nosotros, Señor, esposos o futuros esposos, podamos entender que las personas cambiamos, que somos diferentes, que no estamos llamados al conflicto, Señor, sino estamos llamados a la paz, que debemos perdonar, que debemos olvidar, que debemos reinventar, Señor. Y así como tú aconsejaste a aquel hombre, ¿cuántas veces debo de pasar por alto? ¿Cuántas veces debo de ignorar lo que se hace, lo que en mi opinión me hiere, en mi opinión no es justo? ¿Cuántas veces, Señor? 70 veces 7 y aún más. Porque si tomamos en cuenta, Señor, ¿cuántas veces nos perdonas? Si lo tomamos en cuenta, Señor, cuántas veces nos abrazas después de haber fracasado, debemos saber, Señor, que ese mismo sentir debe haber en nosotros como maridos. Permite que volvamos a nuestro amor inicial, que volvamos a ver a nuestra Raquel como la veíamos al principio, que volvamos a enamorarnos de ellas. Y a las mujeres también, Señor, te pido que nos vean como al principio, que puedan entender que no es una diferencia irreconciliable, sino que igual que a tu Hijo Jesús tenemos que aceptarlo cada día, tomar nuestra cruz cada día y andar con Él. Así de la misma forma, Señor, tenemos que, no por una situación obligada, ni por una situación desesperada, ni sacrificial, Señor, sino con alegría de corazón, con un nuevo intento, porque tú, Señor, sabes lo que es mejor para nosotros. Permite que seamos dóciles, que seamos llevaderos y que mostremos el amor que tienes tú también para nosotros. Gracias por nuestras esposas, gracias por sus esposos, que sea un esfuerzo continuo y que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, llevar a cabo todo eso. Amén. Amén. Dios los bendiga.